Bienvenidos, esto es A Tu Salud. Esta es la segunda parte sobre cefaleas, tema que continuamos desarrollando con el doctor Jorge Giglio, especialista en neurología. Ahora comenzamos a ver cómo se diagnostica esta enfermedad. Cuando vos estás estudiando a un paciente que sospechás una migraña por las características clínicas, te sentás como hacemos todos, primer elemento diagnóstico la silla, y charlar con el paciente. Bueno, pero necesitas otros estudios para diagnosticar la migraña o para descartar otras causas. ¿Cómo es eso? ¿Y qué usás? Hoy que estamos en una época donde es tan importante la imagen que nos ayuda en todas las especialidades. En dolores de cabeza existen lo que se denominan banderas rojas o señales de peligro. Ante una señal de peligro uno tiene que pedir estudios. Si a mí se me acerca un paciente y consulta porque todos los meses tiene asociado al ciclo menstrual un determinado dolor de cabeza que no cambia en características, que no aumenta en frecuencia, que no aumenta en intensidad ni en síntomas asociados, uno puede pensar que estamos a priori ante una cefalea benigna, una cefalea que si bien es incapacitante y genera mucha repercusión en el paciente, no amenaza la vida. Bien. Pero si por el contrario el paciente cambia de características, lo despierta un dolor diferente, un dolor como en estallido o como la sensación de que explota o tiene un trueno dentro de la cabeza, o aparecen otros síntomas como vómitos o el dolor de cabeza se desencadena al hacer fuerza. Son todas señales como de alarma como para estudiar. Lo ideal, una resonancia magnética. Si uno no tiene esa disponibilidad, una tomografía lo puede hacer. Otros estudios ya tienen que estar más asociados a síntomas específicos. Si el paciente convulsivó o tiene fenómenos como de ausencia, uno puede pedir un electroencefalograma. Perfecto. En caso de que uno sospeche algún proceso inflamatorio en las meninges, uno puede hacer estudios más agresivos. Pero bueno, depende de cada paciente. De hecho, de rutina uno no tiene que pedirle estudios a todo paciente. Jorge, este paciente que ya está rotulado como un migrañoso, del cual estamos hablando, ¿puede prevenir de alguna manera su episodio de cefalea? Sí, totalmente. ¿Cómo? Primero, haciendo modificaciones conductuales. Hay gente que, como yo te decía, son muy responsables, le roban tiempo al día, no les alcanza el día para hacer todo lo que tienen que hacer. Comiendo regularmente, tratando de descansar lo que tienen que descansar, no generando o bajando el nivel de estrés, haciendo actividad física, son métodos no farmacológicos que de hecho funcionan y muchos pacientes mejoran con eso solo. Bien. Cuando eso no alcanza, uno tiene que empezar a plantear en base a dos variables, a la intensidad del dolor y a la frecuencia del dolor. Claro. De acuerdo a la frecuencia del dolor, si le duele más o menos de 8 días al mes, uno puede plantear tratamientos preventivos. ¿Qué busca el tratamiento preventivo? Reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de los dolores. Con medicamentos. Con medicamentos. ¿Qué medicamentos se usan? Y se usan un montón de fármacos, que la mayoría fueron descubiertos de casualidad. Como siempre. Como siempre. Claro.
Y te digo la mayoría y no todos porque, ahora te cuento por qué. En una sala de cardiología de los Estados Unidos, a los que le daban un beta bloqueante, propanolol, encontraron que tenían menos dolores de cabeza que los otros. De ahí se empieza a utilizar esa medicación como preventivo de las migrañas. Otros antihipertensivos sirven y también fueron por el mismo mecanismo encontrado. Perfecto. Algunos antidepresivos mejoran el perfil de los dolores de cabeza y también se utilizan. Fármacos antiepilépticos que reducen la excitabilidad neuronal también sirven para la prevención de los dolores de cabeza. En una clínica de cirugía plástica en Los Ángeles, reportaron que cuando le aplicaban toxina botulínica a las pacientes para tratar sus arrugas, mejoraron sus dolores de cabeza. Entonces, a partir de ahí, también en determinados casos de migrañas crónicas se puede utilizar la toxina botulínica. Te adelantaste porque te lo iba a preguntar. ¿Y cómo se aplica en estos pacientes? ¿Tiene alguna forma especial? Porque todos sabemos que los plásticos utilizan como un rellenito. Claro. ¿Y en estos pacientes hay algún formato especial de aplicarlos? Hay básicamente dos protocolos. Varían en la cantidad de puntos de infiltración. En uno se aplican 21 puntos de aplicación, acá en el entrecejo, 2 a cada lado de la frente, 3 en la región temporal y el resto en la región posterior y los trapecios. ¿Subcutáneo por debajo? Es subcutánea, 200 unidades internacionales, pero tiene indicaciones muy precisas. De hecho, yo tengo un montón de pacientes y no tengo tantos pacientes a los que le apliqué toxina botulínica. O sea, para que uno llegue a la toxina botulínica tenés que haber fracasado con 2 o 3 intentos previos. Correcto. Y tener al menos 15 dolores al mes, claro. 15 días con dolor al mes. Bien. No sirve para la cefalea de tensión, claro. Sirve para los que tienen diagnóstico de migraña crónica y que es para lo que la aprobó la FDA. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Grinfeld.
cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. Existe en la actualidad en el Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley presentado por la senadora Marta Borello para que todas aquellas personas que sufren de cefalea reciban tratamiento gratuito, tanto médico como farmacológico. Dijimos que es una enfermedad altamente incapacitante, pero no es una enfermedad grave. ¿Cuál es? No es grave, pero el que lo padece... Claro, para él sí es grave. Para él sí. Y en los episodios, ¿cómo se maneja el paciente en esos episodios? Porque lo clásico, la imagen que tenemos es la del paciente con una intensísima cefalea, que se aísla, como lo definiste, que no quiere que nadie lo moleste, le molestan los olores, le molesta la luz. ¿Qué recursos de tratamiento hay en el momento en el que este paciente padece todos esos síntomas? ¿Se usan analgésicos comunes? ¿Se usan analgésicos más potentes? ¿Lo maneja el paciente? ¿Requiere intervención de un profesional? Contame un poquito. Bien. Esto lo digo fundamentalmente porque yo me imagino que no debe haber patología en la medicina donde los pacientes se automediquen más que en una cefalea. Y yo creo que todo, sí. Es lógico. Está bien, entonces yo quiero que le demos esto el perfil. Pero ahí hay que jugar con una cosa, y eso yo se lo digo a mis pacientes de la siguiente manera. Si yo tengo la llave correcta de la puerta, no necesito hacerle copia a la llave para entrar o salir más, o abrir más rápido la puerta. Pero si yo no tengo la llave correcta, por más copias que le haga a esa llave, la puerta no se va a abrir. Bien. ¿Sí? Mucha gente piensa, no, porque yo me tomé tal medicamento y a los 20 minutos no se me pasó y me volví a tomar el mismo. Y posiblemente no se te pase con ese. Bien. Para no dar nombres comerciales, pero sí. La gente te dice, no, yo me tomé tal y a los 20 minutos no te va a actuar. Por ejemplo, sí podemos mencionar el ibuprofeno, que no importa el nombre comercial, pero que es una droga que todo el mundo usa cada vez más y en miles de situaciones. ¿Se usa el ibuprofeno? Se usa el ibuprofeno, hay gente que responde al ibuprofeno. Es inespecífico el ibuprofeno. Claro. En realidad, si uno va a la fisiopatología de la migraña, ese cerebro sensible genéticamente, que se ve agredido por factores ambientales, factores hormonales, factores alimentarios, responde de una manera, vasodilatando las arterias cerebrales. ¿Para qué? Para tratar de darle al cerebro más oxígeno, más glucosa, más hidratación y reducir el nivel de estrés. Esa vasodilatación cerebral produce alrededor una inflamación neurogénica. Entonces, algunos antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, pueden servir. También se utilizan otros fármacos que contienen ergotamina. ¿La ergotamina qué hace? Achica las arterias y
a partir de ese mecanismo, reduce a veces el dolor de cabeza. También la gente se automedica. La gente se automedica, ¿por qué? Porque el paciente con migraña sabe que tiene que trabajar o sabe que tiene una reunión en la escuela de los chicos y no se puede arriesgar a decir, no, este es un dolor de cabeza que se me va a pasar. Se me va a pasar. No, entonces, o capaz estoy 24 horas con náuseas y vómitos. Claro, perfecto. Se suele utilizar antinauseosos antes que los analgésicos. Bien. ¿Por qué? Porque dentro del fenómeno de la crisis de migraña se produce una parálisis del tránsito intestinal. Se cierra el píloro. Entonces, expliquémosle a la gente qué es el píloro. El píloro es una válvula que está entre el estómago y el intestino. Normalmente eso está regulado para que se abra una vez que uno procesa el alimento. En el estómago. En el migrañoso eso se cierra y hay que abrirlo para que el analgésico pase y se pueda absorber. Hay fármacos que se fueron desarrollando buscando la especificidad. Ahí está. Una familia de fármacos que son los triptanes, lo que hacen es no solo achicar las arterias, sino que tratar de detener la señal de dolor en las vías que llevan el dolor al cerebro. Esos son la familia de los triptanes. Y fueron un poquito más allá. Ahora se identificó cuál es la sustancia que es la responsable del dolor en la migraña, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonida. Y se le ha creado anticuerpos contra eso. Entonces, lo que van a escuchar hablar dentro de pocos meses es la entre comillas, vacuna contra la migraña. Eso te iba a preguntar. Qué bueno, claro. Entonces, son pacientes que una vez por mes reciben una inyección y reducen significativamente la frecuencia de crisis. Perfecto, sumamente interesante. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-13
37. Hablábamos de según la clasificación que hoy pusimos al aire, hablábamos de la tercera forma de estas cefaleas, que es la cefalea en racimo. Sin ser demasiado específico, para que nos entiendan, contamos un poquito de cómo se vinculan con otras cosas, lo que charlábamos recién fuera del aire. Bien. La cefalea en racimo es dentro de las cefaleas primarias el tercer grupo. Es una cefalea muy particular. Y esta es la única cefalea que predomina en los hombres con respecto a las mujeres. En general se da una mujer cada 4 hombres. Es una cefalea que aparece por periodos de tiempo. Dura entre el periodo racimo, el periodo donde el paciente experimenta dolores, puede durar entre 1 y 4 meses. Dentro de ese periodo, el paciente puede tener entre 1 y 5 dolores por día. Siempre, como característica, el dolor es alrededor del ojo, siempre del mismo lugar, del mismo lado, es muy raro que cambie de lado, y el ojo se pone chiquitito, lagrimea, se tapa la nariz, caen como secreciones de la nariz. ¿Por qué se llaman racimo? Porque se dan agrupadas en ese periodo. Entonces es como que si tenés la suerte de tener un racimo chiquitito de uvas, vas a tener pocos dolores. Ajá. Si tenés la mala suerte de tener un gran racimo, vas a tener un periodo muy feo, con muchos dolores. Es un dolor que en general respeta un horario, en general siempre aparece en el mismo horario, despierta al paciente. A las 2 horas de haberse dormido, lo despierta este dolor, le dura 15, 20, 40 minutos, está desesperado. A diferencia del migrañoso que tiene que quedarse quietito y a oscuras, el paciente con cefalea en racimos tiene que movilizarse, es insoportable ese dolor. Y ahí yo te lo engancho con una cefalea secundaria, que es las neuralgias. Bien. Porque lo confunden mucho con neuralgias. La zona, el área de dolor, sí es el trigémino. O sea, nosotros tenemos la cara, toda la sensibilidad de la cara la transporta el nervio trigémino. Yo me toco la frente, me toco acá, y esa señal me la lleva el trigémino. Y duele el área del trigémino, pero no es el trigémino lo que produce el dolor de la cefalea en racimos. Bien. Cuando el dolor es producido por el nervio, ahí se habla de neuralgia. Y ahí es diferente otro tipo de dolor. Cuando el paciente viene y te dice, tengo una neuralgia, así, no. Ese dolor sordo, fijo, no, eso no es una neuralgia. El dolor de la neuralgia es otra cosa. El dolor de la neuralgia siempre lleva un recorrido de un tronco nervioso. Bien. Y siempre respeta ese recorrido. Y es ultra corto. Yo me acuerdo que en un congreso internacional, los que saben de esto discutían si podía durar hasta 1 minuto o hasta 2 minutos, ¿viste? Para ponerse de acuerdo, estuvieron 2 horas discutiendo esto, que yo he visto un paciente que le duró 2 minutos, pero es menos de 1 minuto. En el vulgo, como yo uso siempre el término la señora de acá al lado, le dice a la vecina que le está doliendo la cara porque por ahí fue al dentista, y bueno, a usted tiene una neuralgia, y para nada, eso no, lo que le duele, eso no es una neuralgia por el tipo de dolor. Para el vulgo, o sea, para la gente común que todos hemos experimentado, la neuralgia más común es la del codo, cuando vos te golpeás el codo y te da la electricidad. Perfecto. Esa es la neuralgia. Eso es una neuralgia, correcto. Y si tenés la mala suerte que te tocan en el nervio trigémino, vas a tener descargas. Descargas cuando masticás, cuando te lavas los dientes, cuando te da el viento. Dolores ultra cortos que no te despiertan,
En la neuralgia del trigémino no te despertás. La otra diferencia con la otra cefalea, que es la de racimo, que te despierta. Esta no te despierta, no te lagrimean los ojos, dura mucho menos. ¿Se puede prevenir? Y se tiene que tomar fármacos de otro estilo. Bien, diferente. En donde lo que tienen que anestesiar el nervio sin dormirte a vos. Bien. Se utilizan otro tipo de fármacos. Jorge, con relación a esta forma que estamos hablando de neuralgias, decís que se trata con otras drogas, por razones obvias, no hacemos tratamientos por televisión, pero las drogas son otras. Mi pregunta es, desde mi desconocimiento, pero algo leo para estos programas, ¿hay algunas formas de estas que se pueden hasta llegar a operar? Contanos un poquito. Se han intentado desde, primero, anestesiar el nervio, desde alcoholizarlo, desde electrocoagularlo y eventualmente, porque una de las causas más frecuentes de la neuralgia del trigémino es que una arteria presiona sobre el nervio, entonces se le pone como una esponjita entre el nervio y la arteria. Eso es una técnica de un con buen resultado. Esos tienen buen resultado. Bien. Hay distintos tratamientos, pero bueno. Sí, no podemos ser tan específicos. Me resta decir dos cosas. Primero, Jorge, agradecerte que hayas estado con nosotros todo este tiempo. Y como siempre me pasa en estos programas, yo mismo he aprendido un montón, así que te agradezco. Y segundo, dejemos el mensaje de que un simple dolor de cabeza no es tan simple y que puede estar determinado por un montón de causas que deben ser, como tantas otras cosas en medicina, tratadas por un médico. Reduzca su automedicación. Siempre damos estos consejos, consulte a un profesional y un poco ese es el objetivo de estos programas, ayudarlo a que conozca un poquito de la medicina para que sepa cómo comportarse. Jorge, nuevamente mil gracias. Gracias a vos, Aníbal. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa sobre cefaleas. Esta no es una enfermedad simple de diagnosticar, pero si usted tiene aproximadamente durante 15 días al mes dolores de cabeza y además tiene que medicarse, es momento de que concurra a un especialista. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.